A veces, las situaciones más inesperadas son las que nos impulsan a reflexionar y actuar frente a las injusticias. La historia de Martín comienza con lo que podría parecer un día cualquiera, pero se convierte en un episodio que desafiaría los prejuicios y pondría en evidencia cómo las apariencias pueden distorsionar nuestra percepción de los demás. Lo que inicialmente parecía una simple visita a un concesionario de lujo terminó siendo una experiencia cargada de humillación y menosprecio. Sin embargo, lo que realmente marcó la diferencia fue la reacción de Martín, quien decidió no dejar que esa experiencia lo definiera. En lugar de dejarse vencer por el desprecio que recibió, eligió actuar con determinación para exponer las actitudes discriminatorias que enfrentó. Esta historia no solo refleja el poder del carácter frente a la adversidad, sino también cómo una sola persona puede iniciar un cambio significativo. A lo largo del camino, Martín demostró que la verdadera riqueza no radica en lo material, sino en la capacidad de enfrentar las injusticias y utilizar la experiencia personal para inspirar y transformar a otros. Las apariencias, a menudo, se convierten en un filtro injusto que determina cómo las personas son tratadas. En la historia de Martín, esto queda en evidencia cuando su ropa sencilla y su actitud tranquila fueron suficientes para que los empleados de un concesionario de lujo lo juzgaran y desestimaran. Sin conocer su historia ni sus capacidades, lo redujeron a una imagen superficial, actuando con burla y desprecio. Este tipo de discriminación no es un hecho aislado. Muchas veces, las primeras impresiones condicionan el trato hacia los demás, basándose en prejuicios que reflejan una falta de empatía y comprensión. La apariencia, el tono de voz, la forma de vestir o el entorno socioeconómico pueden convertirse en barreras que limitan el respeto y la dignidad que todas las personas merecen. En el caso de Martín, el juicio apresurado de los empleados no solo reveló un problema individual, sino también una actitud sistémica dentro del negocio. Este comportamiento no solo afecta al individuo que lo sufre, sino también la reputación de las empresas que lo permiten, perpetuando una cultura de exclusión y falta de respeto. Reflexionar sobre la discriminación basada en las apariencias nos invita a cuestionar nuestras propias actitudes. ¿Cuántas veces hemos caído en el error de juzgar a alguien sin conocerlo? Esta experiencia nos recuerda que detrás de cada persona hay una historia única, un valor que va más allá de lo visible, y que es nuestra responsabilidad como sociedad fomentar la equidad y el respeto en cada interacción. La humillación que Martín sufrió en el concesionario de lujo habría sido suficiente para que cualquiera decidiera marcharse con el corazón herido y la dignidad golpeada. Sin embargo, Martín no era cualquier persona. En lugar de dejarse abatir, eligió transformar esa experiencia en una oportunidad para exponer una injusticia más grande, no solo contra él, sino contra cualquier persona que haya sido juzgada por su apariencia. Martín entendió que responder con calma y estrategia sería más poderoso que dejarse llevar por la ira o la frustración. Con una determinación serena, comenzó a trazar un plan meticuloso, recopilando pruebas y observando cada detalle del concesionario y sus empleados. Sabía que su lucha no solo era personal, sino también una forma de abrir puertas para aquellos que enfrentaban discriminación sin los recursos o la voz para alzarla. La actitud de Martín fue un ejemplo claro de resiliencia. En lugar de permitir que la humillación definiera su día, decidió definir su propia narrativa, demostrando que las adversidades pueden convertirse en oportunidades para desafiar las normas injustas y construir un camino hacia el cambio. Su respuesta no fue impulsiva, sino calculada, reflejando un carácter fuerte y una visión clara de lo que debía hacerse para transformar una experiencia negativa en una lección que impactara a muchos. El retorno de Martín al concesionario marcó un momento clave en su historia. Lo que había comenzado como una experiencia de humillación personal ahora se transformaba en una oportunidad para confrontar y exponer las actitudes discriminatorias que había presenciado. Su presencia imponente y serena no solo capturó la atención de los empleados, sino que también sembró la inquietud y la reflexión en aquellos que lo habían subestimado. Dentro del concesionario, Martín no buscó venganza ni confrontaciones agresivas. En cambio, con pruebas en mano y una actitud firme, señaló las fallas sistémicas en el trato hacia los clientes. Su intención no era simplemente obtener una disculpa, sino iniciar un cambio real en la forma en que las personas eran valoradas y atendidas. Desde el gerente hasta los vendedores, todos se vieron obligados a enfrentar sus propios prejuicios y cuestionar sus comportamientos.
Este momento de exposición también fue una lección para todos los presentes. Martín dejó claro que el respeto y la dignidad no deberían depender de la apariencia o del estatus económico de una persona. Su reflexión final, pronunciada frente a los empleados, no solo fue un recordatorio de los valores esenciales que habían sido ignorados, sino también un llamado a la acción para mejorar y evolucionar. La experiencia de Martín en el concesionario se convirtió en una poderosa lección sobre el poder de enfrentar las injusticias con inteligencia y calma. No se trató de una victoria inmediata, pero sí de un paso firme hacia un cambio que resonaría mucho más allá de esas paredes. La decisión de Martín de confrontar la humillación con dignidad y propósito desencadenó un efecto dominó que transformó no solo al concesionario, sino también a las personas que formaban parte de su entorno. Su experiencia, inicialmente personal, se convirtió en una poderosa herramienta de inspiración que motivó a otros a reflexionar y actuar. En el concesionario, algunos empleados comenzaron a cuestionar sus actitudes, como el joven vendedor Tomás, quien sintió la necesidad de ser más consciente y empático en su trato con los clientes. Incluso Carlos, quien había sido uno de los más despectivos, se vio obligado a confrontar sus propios errores, llegando a disculparse sinceramente con Martín y a buscar un cambio en su vida profesional. El gerente, enfrentado a las pruebas recopiladas por Martín, entendió la magnitud de la situación y se comprometió a implementar cambios significativos en las políticas de atención al cliente, incluyendo capacitaciones sobre respeto y diversidad. Este compromiso no solo benefició a los clientes futuros, sino que también transformó la cultura laboral dentro del concesionario. Más allá del concesionario, la historia de Martín resonó en la comunidad. Su experiencia inspiró a personas que habían enfrentado discriminación a alzar la voz, sabiendo que el cambio era posible. Organizaciones locales tomaron su ejemplo como punto de partida para crear campañas de concienciación y fomentar un trato más equitativo en distintos ámbitos. Martín demostró que un solo acto de valentía puede tener un impacto profundo, irradiando hacia todos los rincones de la sociedad. Su capacidad para transformar la humillación en una causa lo convirtió en un símbolo de resistencia y cambio, recordándonos que nuestras acciones tienen el poder de inspirar a otros y construir un mundo más justo. La experiencia de Martín no solo marcó un cambio en su vida personal, sino que también sembró las semillas de una transformación más amplia en su comunidad. Lo que comenzó como un acto de confrontación ante la injusticia se convirtió en una oportunidad para reflexionar sobre el impacto colectivo de nuestras acciones y prejuicios. A nivel personal, Martín experimentó un profundo crecimiento. Lo que inicialmente fue una humillación, lo llevó a replantearse su propósito y a reconocer el poder de sus recursos y voz para generar un cambio real. Se dio cuenta de que no se trataba únicamente de su experiencia, sino de representar a todos aquellos que enfrentan prejuicios similares sin la posibilidad de defenderse. Este proceso fortaleció su determinación y lo convirtió en un líder inesperado en la lucha por la igualdad y el respeto. En el ámbito comunitario, la historia de Martín resonó con personas de diversos trasfondos. Inspiró a quienes habían enfrentado situaciones similares a unirse y alzar la voz, mostrando que el cambio es posible cuando se trabaja colectivamente. Su ejemplo motivó la creación de talleres, campañas de concienciación y espacios de diálogo enfocados en la equidad y el respeto, promovidos tanto por organizaciones locales como por empresas interesadas en mejorar sus prácticas. El concesionario también experimentó una transformación notable. Gracias a la presión de Martín, implementaron políticas que promovían la diversidad, la capacitación sobre inclusión y la apertura a empleados de diferentes orígenes. Estas acciones no solo beneficiaron a los clientes, sino también al equipo interno, generando un ambiente más inclusivo y respetuoso. La transformación personal y comunitaria de Martín y su entorno nos recuerda que cada acción, por pequeña que parezca, tiene el potencial de generar un cambio profundo. Su experiencia se convirtió en un llamado a la acción para todos, demostrando que enfrentar la injusticia con valentía y empatía puede sembrar las bases para una sociedad más justa y equitativa. La historia de Martín no solo se quedó en una lección dentro del concesionario, sino que trascendió hacia un impacto mucho más amplio. A medida que su experiencia se compartía, comenzó a captar la atención de organizaciones, medios y personas interesadas en generar un cambio. Lo que había empezado como una respuesta personal a la humillación se transformó en el nacimiento de un movimiento por la dignidad, la inclusión y el respeto.
El primer evento al que fue invitado marcó un hito importante. En un modesto salón comunitario, Martín se encontró rodeado de personas que compartían historias similares a la suya, discriminación basada en la apariencia, el estatus económico o los prejuicios. Su discurso, sincero y lleno de convicción, dejó claro que su lucha no era solo personal, sino un esfuerzo colectivo para inspirar a otros a enfrentar las injusticias. Cada palabra resonó profundamente en los asistentes, convirtiéndose en un llamado a la acción. A partir de ese momento, su participación en eventos y charlas se multiplicó. Martín fue invitado a hablar en foros empresariales, asociaciones comunitarias y entrevistas en medios de comunicación. Su mensaje se enfocó en la importancia de construir entornos más inclusivos, desafiando las normas sociales que perpetúan la discriminación. A través de sus palabras, logró conectar con audiencias de todos los niveles, inspirando tanto a individuos como a organizaciones a reflexionar sobre sus propias prácticas. Uno de los momentos más impactantes fue su aparición en un programa de televisión nacional, donde compartió su historia frente a millones de espectadores. Su mensaje, claro y directo, destacó la necesidad de alzar la voz contra el prejuicio y promover un cambio cultural. La repercusión fue inmediata. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo y testimonios de personas que se identificaron con su experiencia. El movimiento liderado por Martín también tuvo un impacto tangible en el mundo empresarial. Inspirados por su historia, varios negocios comenzaron a revisar sus políticas internas, implementando capacitaciones sobre diversidad e inclusión. Además, su influencia motivó la creación de iniciativas comunitarias, como talleres educativos y campañas de concienciación. Lo que comenzó como una lucha individual se convirtió en un movimiento que no solo buscaba combatir la discriminación, sino también promover una cultura de empatía y respeto. Martín, sin buscarlo, se transformó en un líder y una fuente de inspiración para quienes buscan un mundo más justo. Su voz, amplificada a través de eventos y discursos, demostró que el cambio no solo es posible, sino necesario. El impacto de la experiencia de Martín no solo se quedó en el reconocimiento del problema, sino que se tradujo en acciones concretas que marcaron una transformación real. A través de su determinación y liderazgo, las resoluciones y promesas realizadas por el concesionario y su entorno comenzaron a tomar forma, dando paso a cambios significativos. En el concesionario, la presión ejercida por Martín llevó al equipo directivo a implementar una serie de medidas inmediatas. Entre ellas, destacaron la capacitación obligatoria para todos los empleados en temas de diversidad, inclusión y atención al cliente. Se instauraron políticas de tolerancia cero hacia la discriminación y se creó un sistema anónimo para reportar comportamientos inapropiados. Estas acciones no solo mejoraron el ambiente laboral, sino que también garantizaron un trato más equitativo para los clientes. Una de las resoluciones más impactantes fue la diversificación del equipo. Siguiendo la sugerencia de Martín, el concesionario comenzó a contratar personas de diferentes orígenes y experiencias. Esto no solo enriqueció la cultura del lugar, sino que también envió un mensaje claro de que el cambio real requería acciones concretas y sostenibles. A nivel comunitario, las iniciativas impulsadas por Martín comenzaron a dar frutos. La asociación que ayudó a fundar lanzó campañas de concienciación en redes sociales, talleres educativos y eventos para promover el respeto y la equidad en los negocios. Empresas locales se sumaron al movimiento, adoptando políticas similares y colaborando para crear entornos más inclusivos. Además, las promesas hechas a nivel personal también fueron cumplidas. Carlos, el vendedor que inicialmente humilló a Martín, no solo ofreció una disculpa sincera, sino que decidió transformar su carrera. Inspirado por las palabras y acciones de Martín, dejó su puesto en el concesionario y comenzó a trabajar en una organización dedicada a ayudar a personas de bajos recursos a acceder a vehículos. Su transformación fue un testimonio del alcance que puede tener un acto de valentía y liderazgo. Martín, por su parte, se mantuvo vigilante. Aunque se había logrado mucho, sabía que el cambio requería seguimiento constante. Continuó participando en eventos, supervisando las acciones del concesionario y colaborando con otras organizaciones para ampliar el impacto de su mensaje. Las resoluciones y promesas cumplidas no solo representaron una victoria para Martín, sino también para todos aquellos que habían sido tratados injustamente en situaciones similares. Este proceso demostró que, con valentía,
empatía y acción, es posible transformar una experiencia dolorosa en un catalizador de cambio que beneficie a toda una comunidad. La experiencia de Martín nos recuerda que, aunque los momentos de humillación y discriminación puedan parecer insignificantes para algunos, tienen el poder de desencadenar transformaciones profundas. Su historia es un ejemplo de cómo una respuesta valiente y determinada puede inspirar cambios en las personas, las instituciones y, en última instancia, en la sociedad. Martín enfrentó un momento de injusticia y lo convirtió en un catalizador para la acción. Pero el verdadero valor de su esfuerzo no radica solo en los cambios visibles que logró en el concesionario o en las personas que transformaron su comportamiento. Su impacto más duradero está en el movimiento que inició, en las conversaciones que abrió, y en la conciencia que despertó en todos aquellos que escucharon su historia. Sin embargo, como bien entendió Martín, el cambio es un proceso continuo. Las políticas implementadas, los talleres organizados y las disculpas ofrecidas son solo el comienzo. La lucha contra la discriminación y el prejuicio requiere vigilancia constante, compromiso colectivo y la voluntad de enfrentar las fallas sistémicas que perpetúan estas actitudes. Las reflexiones finales de Martín lo llevaron a aceptar que su papel no se limitaba a corregir un momento de injusticia personal, sino a ser parte de un esfuerzo mayor por construir un mundo más equitativo. La lucha apenas comienza, porque las estructuras que perpetúan el prejuicio son profundas y necesitan ser desafiadas constantemente. Su historia nos invita a reflexionar sobre nuestro propio papel en esta lucha. ¿Qué haríamos en su lugar? ¿Cómo podemos usar nuestras experiencias, recursos y voces para impulsar el cambio? Martín nos enseña que el verdadero poder no reside en lo que poseemos, sino en lo que decidimos hacer con nuestras experiencias. El camino hacia una sociedad más justa está lleno de desafíos, pero también de oportunidades para crecer, aprender y construir un futuro donde todos sean tratados con respeto y dignidad. La lucha de Martín es un recordatorio de que cada paso cuenta y que el cambio, aunque lento, siempre comienza con el valor de una sola acción. La historia de Martín no es solo un relato de superación personal y justicia, sino también un llamado a cada uno de nosotros para reflexionar sobre nuestras propias acciones y su impacto en los demás. En un mundo donde las apariencias y los prejuicios pueden influir tanto, es vital que nos detengamos a cuestionar cómo tratamos a quienes nos rodean. ¿Hemos juzgado a alguien basándonos en su apariencia? ¿Nos hemos detenido a escuchar las historias detrás de las personas? Cada interacción que tenemos es una oportunidad para elegir la empatía sobre el prejuicio, para construir puentes en lugar de muros. Martín nos demostró que incluso frente a la humillación, es posible actuar con dignidad y transformar el dolor en un impulso para el cambio. Pero no basta con reflexionar, es necesario actuar. La lucha contra la discriminación requiere pasos concretos, desde tratar a todos con respeto en nuestro día a día, hasta apoyar iniciativas que promuevan la inclusión y la igualdad. Cada pequeña acción cuenta y contribuye a construir una sociedad más justa. Hoy te invito a llevar esta historia contigo. Úsala como inspiración para ser más consciente, para alzar la voz cuando veas una injusticia y para ser un ejemplo de respeto y humanidad en cada espacio que ocupes. Recuerda que el cambio comienza en nosotros y que, al actuar con valentía, podemos influir en quienes nos rodean. Comparte tus pensamientos, historias o ideas sobre cómo podemos trabajar juntos para combatir la discriminación. Deja un comentario, comparte este mensaje, y únete a un movimiento que busca un mundo donde la dignidad y el respeto no sean privilegios, sino derechos universales. El cambio está en tus manos, actúa hoy.